Doctor Daniel Siniaski y el doctor Walter Mason, a quienes les doy la bienvenida, les agradezco mucho y en primer lugar lo voy a invitar al doctor Siniaski a que nos hable de la fisiopatología y el cómo y el por qué de los GLP-1. Daniel. Gracias Ignacio, gracias al Comité Científico por la invitación. Estos son mis conflictos de interés y quería hacer una breve introducción antes de entrar al tema y referirme al estudio CAPTURE, que es un estudio que se efectuó en 13 países, incluyendo Argentina, alrededor de cerca de 10.000 pacientes, y analizó la prevalencia de enfermedad cardiovascular en pacientes ambulatorios, tanto en atención primaria como en consultorios especializados. Podemos observar que cerca del 35% de los pacientes tenía enfermedad cardiovascular, o sea, 1 de cada 3 pacientes con diabetes tipo 2 tiene enfermedad cardiovascular, pero es muy interesante remarcar que el 31.8% tenían enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y esto es importante, fíjense, cuando analizamos los distintos tipos de eventos, vemos la enfermedad aterosclerótica que predominaba, inclusive había un 2.6% con enfermedad vascular periférica y solo el 2.4% tenía insuficiencia cardíaca. Entonces, claramente tenemos que buscar fármacos en el paciente diabético que actúen bloqueando los mecanismos proateroscleróticos. Estos son los temas que voy a tocar. El control de la glucemia y beneficio cardiovascular, la visión glucocéntrica, incrementando los valores de los niveles de GLP-1 mediante inhibidores de PDE4 y si hubo demasiadas expectativas. Y finalmente, el incremento terapéutico de niveles de GLP-1 a través y analizar los mecanismos directos e indirectos. El estudio UKPDS del punto del análisis observacional no veo nada. Mostró que había una relación directa entre reducción de hemoglobina glicosilada y reducción de infarto de miocardio en un 14%. Estamos experimentando un breve problema técnico. En un minutito estamos continuando con la actividad. Les pido mil disculpas. ¿Por qué crees, Daniel, que para nosotros es tan importante poder hacer propios a los agonistas de GLP-1? A nosotros sabemos que a través de los estudios, por ejemplo con estatinas, que el riesgo residual en el paciente diabético sigue siendo muy elevado y que debemos tratar el riesgo residual mediante otros mecanismos terapéuticos que no pasan solamente por los lípidos o el manejo de la hipertensión. ¿Sigo? Sigamos entonces con... Lo que estaba comentando es que el estudio UKPDS demostró que había una relación, una asociación entre reducción de hemoglobina glicosilada e infarto de miocardio fatal y no fatal, y también con el riesgo de stroke. De esta manera, esto hizo que los investigadores impulsaron estudios con dos estrategias, una estrategia conservadora y una estrategia intensiva, suponiendo que la reducción intensiva de la hemoglobina glicosilada, de la glucemia, iba a reducir eventos cardiovasculares. Y uno de los estudios es el estudio ACCORD, donde ustedes pueden ver que este estudio logró una diferencia significativa de 1.1% entre las dos ramas. Sin embargo, a los 3 años, la rama intensiva debió ser suspendida y los pacientes pasaron a estrategia conservadora. Y esto ocurrió porque hubo aumento de la mortalidad, sobre todo en los pacientes de muy alto riesgo con enfermedad cardiovascular previa,
la estrategia intensiva se asoció a más mortalidad y esta mortalidad también persistió una vez que los pacientes pasaron a la rama conservadora. ¿Qué fármacos se utilizaron para lograr esta reducción intensiva? Fundamentalmente tiazolinedionas como rosiglitazona e insulina. Sabemos que la rosiglitazona se asocia a aumento de infarto e insuficiencia cardíaca y la insulina aumento del riesgo de hipoglucemia. Por lo tanto, los próximos estudios, por ejemplo el estudio Sustain 6, difícil. La FDA exigió estudios de no inferioridad y seguridad en los próximos fármacos hipoglucemiantes. El Sustain 6 utilizó semaglutide en dosis de 0.5 y 1 miligramo en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular con diabetes tipo 2. Vemos aquí que se usó semaglutide, que es un análogo GLP-1 de acción prolongada, permite, la vida media es muy larga, permite utilizarlo una vez por semana y además tiene un 94% de homología con el GLP-1 humano. La diferencia que hubo de hemoglobina glicosilada entre el grupo placebo y el grupo activo fue menor que en el estudio ACCORD. Fíjense que en promedio, si promediamos la rama de 0.5 y la de 1 miligramo, fue de 0.86%. Recordemos que en el ACCORD fue de 1.1 y sin embargo hubo una reducción muy significativa. No solo hubo una P significativa para no inferioridad, sino además que se demostró superioridad con una reducción de eventos de 26%, muy superior a lo que se podía haber inferido con el resultado de la UKPDS. El estudio Harmony, que utilizó albiglutide, que es un análogo GLP-1 que salió al mercado por su baja eficacia hipoglucemiante, a pesar de eso, fíjense que la reducción fue de solo 0.56% en la hemoglobina glicosilada, la reducción de eventos fue de 22%. Por lo tanto, evidentemente hay mecanismos protectores de estos fármacos de análogo de GLP-1 que no pasan solamente por la reducción de la glucemia. Ahora, ¿cómo funciona y cómo es el metabolismo del GLP-1? Fundamentalmente el GLP-1, que es glucagon-like peptide 1, es sintetizado por las células L del intestino, también por el romencéfalo, y actúan sobre el páncreas, aumentando la secreción de insulina, disminuye la secreción de glucagón y por lo tanto baja la glucosa. Y hay dos mecanismos por los cuales podemos elevar los niveles de GLP-1. Recordemos que el GLP-1 es degradado rápidamente por una enzima que se llama DPP4 y se transforma en GLP-1 inactivo. Por lo tanto, si bloqueamos la enzima DPP4, vamos a elevar los niveles de GLP-1 y la otra manera es directamente administrar en forma directa un análogo de GLP-1 o un agonista de GLP-1. Recordemos que hay receptores GLP-1 distribuidos en forma universal en distintos órganos y que hay efectos o mecanismos beneficiosos desde el punto de vista cardiovascular, bloqueando la inflamación, un efecto natriurético, mejorando el metabolismo lipídico a nivel intestinal y también una acción de neuroprotección con reducción del apetito y reducción del vaciamiento gástrico. Además, también hay mecanismos de protección miocárdica. Sin embargo, a pesar que los inhibidores de PP4 aumentan los niveles de GLP-1, ustedes ven que los resultados fueron neutros, los fármacos fueron seguros, pero no se pudo demostrar beneficio cardiovascular. Más aún, en el estudio SABOR TIMI 53 con sasagliptina, aumentó el riesgo de insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿por qué es la diferencia entre lo que vimos con el estudio Sustain 6, donde hubo un claro beneficio cardiovascular, y los resultados con el inhibidor de PP4? Cuando administramos el inhibidor de PP4, logramos niveles fisiológicos de GLP-1
la acción es muy corta y fundamentalmente del circuito enterohepático. La diferencia es cuando administramos en forma directa un agonista GLP-1, logramos niveles farmacológicos o terapéuticos de GLP-1 con los mecanismos protectores que ustedes pueden ver en la diapositiva. Entonces ahora, para terminar, el punto quizá más importante es cuáles son los mecanismos directos e indirectos involucrados para lograr este beneficio cardiovascular administrando agonistas GLP-1. Y hay mecanismos que son indirectos a través de la reducción de peso, reducción de hemoglobina glicosilada y reducción de presión arterial, y mecanismos directos que son fundamentalmente antiateroscleróticos a través de caída de la inflamación, mecanismos de beneficio en el metabolismo lipídico y mejoría de la función endotelial. Y estos son algunos de los estudios, son los estudios, el programa SUSTAIN, que comparó semaglutide con distintos fármacos. Vemos el impacto sobre glicosilada, donde vemos que es significativamente mayor comparado con canaglifosina o con sitagliptina. También este es el SUSTAIN 9 que adicionó, se administró en forma adicional semaglutide a pacientes que ya estaban tratados con inhibidores LGT2, y vemos cómo mejoró el perfil lipídico fundamentalmente con caída de triglicéridos. También, comparado con los mismos fármacos, se comprobó una reducción significativa del peso corporal, pero también debemos recordar que no es lo mismo un estudio de investigación aleatorizado que los estudios de mundo real. Los estudios aleatorizados compara dos grupos totalmente balanceados. En cambio, en los estudios de mundo real o en los pacientes de nuestro consultorio, los pacientes son totalmente heterogéneos. Y yo tuve la oportunidad de rápidamente poder utilizar en el consultorio en pacientes diabéticos con alto riesgo cardiovascular semaglutida, y podemos observar, yo evalué los resultados, quiero compartirlos con ustedes, y ver cómo logré resultados muy parecidos a los estudios de investigación, tanto en caída de hemoglobina glicosilada, fíjense que superó el 1%, en reducción significativa de más de 5 kilos de peso corporal. Este análisis está hecho en los primeros 10 pacientes que yo traté con semaglutide, y a pesar que no da la P significativa, hay una reducción muy importante del nivel de trigliceridemia. Entonces, para hablar un poco de la fisiopatología, ¿cuáles son los efectos directos cardiovasculares? Uno que me pareció muy interesante es la protección miocárdica. Este es un estudio efectuado en pacientes que tuvieron un infarto de miocardio, se los premedicó con liraglutide previamente a la angioplastía primaria, y el paciente siguió en tratamiento con liraglutida, y a los 3 meses hizo una evaluación con resonancia magnética del área de infarto, y podemos ver que los pacientes que fueron medicados con un análogo de GLP-1 previo a la angioplastía tenían un área de infarto mucho menor que el paciente que estaba en el grupo placebo. Un mecanismo fundamental son los mecanismos antiateroscleróticos antiinflamatorios. Y para eso voy a mostrar un par de estudios efectuados en investigación básica, donde vemos cómo la administración de semaglutide genera una disminución, un down regulation de los genes vinculados al proceso aterosclerótico, como el reclutamiento de leucocitos, metabolismo del colesterol y procesos proliferativos. También la administración de semaglutide genera en dosis crecientes reducción de peso corporal en los animales de experimentación, pero el efecto antiaterosclerótico con reducción de la placa aórtica es parcialmente independiente de la reducción de peso corporal. Y en mis pacientes lo que yo observé, que es algo muy significativo, es una caída importante a los 120 días de proteína C reactiva. Para terminar, este resumen fisiopatológico,
cuáles son los mecanismos involucrados en la protección vascular con los análogos de GLP-1. Uno, como hablé, es la caída de inflamación y fundamentalmente la regulación de la inflamación desde el punto de vista intestinal, modulando la acción de las glándulas de Brunner, que está en el duodeno y que tiene un efecto bactericida, y además la modulación del funcionamiento de los linfocitos intraepiteliales intestinales. El otro tema que yo mostré también es la reducción fundamentalmente de la hipertrigliceridemia postprandial y del ApoB48, o sea, modulando el metabolismo intestinal lipídico. Estos mecanismos tienen un efecto antiaterosclerótico y es muy importante recalcar que si bien es fundamental la caída de peso, estos mecanismos, como mostré, son en parte independientes de la reducción de peso corporal y de la reducción de la glucemia. Por lo tanto, hay reducción de la placa aterosclerótica y reducción de los procesos inflamatorios vinculados con la aterosclerosis. Como conclusión, la enfermedad cardiovascular es altamente prevalente en pacientes con diabetes tipo 2, aproximadamente 40% en nuestro país. Predomina ampliamente la enfermedad arterial aterosclerótica en un 85% sobre la prevalencia de insuficiencia cardíaca, y el efecto antiaterosclerótico de los análogos de GLP-1 se genera a través de mecanismos indirectos, reducción de peso y hemoglobina glicosilada, directos, lipídicos, antiinflamatorios y antiproliferativos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. La verdad que muy bueno. Vamos a seguir con la segunda parte de la mesa, para lo cual voy a invitar ahora al doctor Walter Mason, que nos va a hablar de los beneficios cardiovasculares de los GLP-1. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Muy linda, Daniel, tu presentación. Como nos mostró Daniel, estas drogas son muy importantes y los mecanismos fisiopatológicos muy variados. Ahora la pregunta es cómo traducimos o cómo se traduce todo eso en el impacto cardiovascular, que al fin y al cabo es lo que buscamos los médicos en general y los cardiólogos en particular. Yo les podría decir que en cuanto a los tratamientos antidiabéticos hay una era o un tiempo previo a la aparición de los agonistas de GLP-1 y a los inhibidores de GLT2 y una era posterior a la aparición de estas drogas. Hay como un pasado y un presente y futuro, bien, por así decirlo. ¿Qué sabíamos antes de la aparición de todas estas nuevas herramientas terapéuticas? Bueno, en cuanto a lo cardiovascular, la verdad es que bastante poco. Claramente la metformina es la droga más utilizada, pero cuando uno va a ver la evidencia en cuanto, insisto, a la reducción de eventos cardiovasculares que fundamenta el uso de metformina, nos encontramos con bastante poco. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de los estudios UKPDS? Que el gran estudio UKPDS no había dado para un beneficio macrovascular y sí se había visto en el subgrupo de pacientes que estaban con sobrepeso y que, fíjense ustedes lo que usaban en ese momento, o sea, el tratamiento intensivo básicamente tenía insulina, metformina y sulfonilurea y obviamente se los comparaba con el tratamiento convencional. Ahí sí, en ese subgrupo, insisto, se pudo ver un beneficio cardiovascular. Muy poco. Lo otro que entendimos y que en el último tiempo también hemos descubierto es que no necesariamente ser más intensivo para bajar la glucemia implica un beneficio cardiovascular. Esto lo vimos, por ejemplo, en estos tres estudios, el ACOR, el ADVANCE y el de veteranos, en donde se probaba o se trataba de probar la hipótesis de que ser más intensivo en cuanto a la reducción de la glucemia iba a tener un beneficio cardiovascular adicional. Y lo que entendimos es que esto no fue así. De hecho, en algunos estudios se observó el efecto paradójico, o sea, hubo más riesgo. Y esto es por, entre otras cosas, que nos empezamos a dar cuenta que había un riesgo subyacente que era el riesgo de hipoglucemia. Es decir, bajar y bajar y bajar más la glucemia no era gratis. En algún momento dejábamos de tener beneficio cardiovascular e inclusive podíamos tener perjuicio. Por lo tanto, y lo dijo Daniel muy bien en su presentación, creo que aprendimos a cambiar de mirada, a cambiar de paradigma. La mirada glucocéntrica, o sea,
buscar que el paciente mejore su perfil glucémico, se desplaza en la actualidad por una mirada basada en el riesgo cardiovascular. O sea, y al fin y al cabo, dar una medicación antidiabética para bajar el riesgo cardiovascular. ¿Y qué pasó? Pasó esto. Nos inundamos de estudios clínicos en los últimos años. Fíjese la cantidad de trials realizados en los últimos 5, 6, 7, 8 años. Por ejemplo, en rosado o en anaranjado pueden ver específicamente los trabajos que se han hecho con estas nuevas drogas antidiabéticos, ya sea los agonistas de GLP-1 o los anti-SGLT2. A propósito de este taller, vamos a hablar específicamente del beneficio cardiovascular de los agonistas de GLP-1. Uno podría mostrar un montón de trabajos, pero creo que la forma de sintetizar toda la información es quizás con algún metaanálisis reciente. Y este justamente lo que trata de demostrar es el efecto de las drogas agonistas de GLP-1 sobre la incidencia de los eventos cardiovasculares mayores, los llamados MACE. Y fíjense ustedes que claramente se demuestra una reducción significativa de estos eventos con el uso de estas nuevas drogas. Me voy a detallar un poquito en uno de los estudios, el SUSTAIN 6, quizás porque fue el estudio que mayor fuerza de asociación mostró en este metaanálisis en cuanto al beneficio cardiovascular. Este estudio lo nombró Daniel y es un estudio de seguridad cardiovascular con un diseño de no inferioridad, que como ustedes pueden ver tenía 4 ramas, 2 dosis de semaglutide y 2 placebos. Eran casi 3.300 pacientes. Fíjense que los diabéticos tenían una hemoglobina glicosilada en promedio mayor de 7%, de 7 puntos como criterio de inclusión. Algo interesante es que el 83%, o sea, la gran mayoría de los pacientes tenían enfermedad cardiovascular establecida, es decir, lo que conocemos nosotros como prevención secundaria. Había un grupo de pacientes, que era aproximadamente un 17%, que entraba al estudio por la edad y por los factores de riesgo, pero no tenía enfermedad cardiovascular establecida. Se podía estar medicado para entrar al estudio, bien, se permitía hasta 2 medicamentos orales o insulina inclusive. El punto final primario, como les decía, era justamente la búsqueda de los eventos cardiovasculares, en este caso los MACE, muerte cardiovascular, infarto y ACV. Esta era la población del estudio, les decía, casi 3.300 pacientes, una edad promedio de 65 años, con una duración de la diabetes interesante, casi 14 años, ese es el perfil de los factores de riesgo, pero les quería mostrar esto, que casi el 73% de los pacientes venía tomando metformina o basalmente estaban tomando metformina. Como les decía antes, la gran proporción de la población era una población que tenía enfermedad cardiovascular establecida, pacientes de mucho riesgo. ¿Bien? Daniel también lo mencionó en su presentación, el resultado principal de este estudio es una reducción significativa de un 26% en el punto final primario de eventos cardiovasculares mayores, y como también decía Daniel, no solamente se alcanzó la significancia para no inferioridad, que fue el diseño original del estudio, sino que también para hipotetizar superioridad. Un número necesario de tratar interesante. Nosotros en general, cuando es menos de 50 y a solo 2 años, consideramos que es un buen número, y el beneficio cardiovascular fue independiente de la dosis de semaglutide que se ha utilizado. También el mismo estudio nos mostró que obviamente hubo un beneficio en cuanto al control glucémico, que insisto, no era el punto más importante. También hubo una reducción en el peso corporal, y esto sí es importante en los pacientes que manejamos, porque claramente los pacientes con diabetes están asociados con un sobrepeso o una obesidad en la gran mayoría de los casos, así que es muy interesante que se pudo bajar con ambas dosis entre 3 y 5 kilos en promedio, y también hubo cambios en la presión arterial que quizás expliquen también en parte los beneficios de esta droga en cuanto al riesgo cardiovascular. Hubo unas guías muy recordadas por nosotros, por los cardiólogos, que fueron las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que en 2019 hacen lo que nosotros llamamos pateó el tablero. Realmente salimos todos, estábamos muchos de nosotros en la presentación, y salimos un poco, digamos, sorprendidos por lo que había cambiado la guía con respecto a las recomendaciones anteriores.
No en cuanto a esto, digamos, estratificar el riesgo es algo que venimos haciendo hace mucho tiempo, las guías del 2019 no fueron la excepción. Los pacientes con diabetes, según estas recomendaciones, podrán ser de muy alto riesgo. Por ejemplo, los pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida o que tienen daño de órgano blanco, podrán ser de riesgo intermedio. Bueno, en este caso, generalmente son pacientes que no tienen daño de órgano blanco, pero tienen factores de riesgo asociados, la mayoría de los pacientes que vemos en el consultorio. Y queda un grupo de moderado riesgo que realmente es casi excepcional encontrar un paciente con diabetes y moderado riesgo, porque tiene que ser de una diabetes de corta duración, que no tenga factores de riesgo asociados, que no tenga daño de órgano blanco. Créanme que la gran mayoría de los pacientes que vemos en nuestro consultorio van a ser de alto o de muy alto riesgo cardiovascular. Ahora, lo que realmente impactó de estas guías fue que nos decían, si ustedes tienen un paciente que no viene con medicación y es de alto o muy alto riesgo, entre paréntesis, la gran mayoría de los pacientes con diabetes, por lo que acabamos de decir, bueno, como primera instancia ustedes deberían dar alguno de estos fármacos de los nuevos antidiabéticos, ya sea los agonistas GLP-1 o inhibidores de GLT-2. Sorprendió porque, como ustedes pueden observar, en el paciente que no venía medicado, pasaba por arriba de la metformina. Y si el paciente ya venía tomando metformina, bueno, lo que sugerían estas guías es, independientemente del control glucémico que traía, agregar alguno de estos nuevos fármacos, insisto, con el objetivo de reducir el riesgo cardiovascular. Muchos de los colegas decían, bueno, pero la mayoría de los estudios incluyeron pacientes que venían tomando en gran parte metformina. Eso es cierto, pero había un grupo, dependiendo qué estudio, entre un 15, un 20, un 25%, que no estaban tomando metformina. Nuestro grupo de investigación hizo un metaanálisis con todas las nuevas drogas para tratar de establecer si en los pacientes que no venían tomando metformina, el uso, en este caso de los agonistas de GLP-1, también seguía asociándose con una reducción de los eventos, y claramente lo que vimos en esa primera publicación fue que el beneficio seguía estando aún en los pacientes que no venían tomando metformina. Una actualización reciente que hemos enviado a publicar, que ya incluyó, digamos, todos los análisis en conjunto de semaglutide y algún otro estudio recientemente publicado, o sea, con mayor cantidad de número de estudios, mostró exactamente lo mismo. Cuando agrupamos toda la información disponible hasta el momento, aún en los pacientes que no están tomando metformina, se observó una reducción significativa de los eventos cardiovasculares con el uso de agonistas de GLP-1. Finalmente, las últimas guías publicadas hace apenas unas semanas vuelven a poner la misma dirección, la misma información. Si usted tiene un paciente de muy alto riesgo, en este caso un diabético con enfermedad cardiovascular establecida, con el objetivo de reducir los eventos cardiovasculares y los renales, dele agonistas de GLP-1 o dele algún fármaco que haya demostrado el beneficio cardiovascular con una indicación clara, 1A. Finalmente, los cardiólogos no solo fueron los que han puesto a este tipo de fármacos como primera línea, sino que también los diabetólogos lo han hecho, y en sus últimas recomendaciones ustedes pueden observar que nuevamente los agonistas de GLP-1 se encuentran en la primera línea de tratamiento en los pacientes al menos con enfermedad cardiovascular establecida o en los pacientes con enfermedad renal crónica, que justamente son los pacientes que más se beneficiaron en estos estudios. Como reflexiones finales, bueno, podríamos decir que la visión glucocéntrica definitivamente debe cambiarse por la visión basada en el riesgo. Que en la actualidad contamos con drogas eficaces en reducir los eventos cardiovasculares, entonces, ¿por qué no usarlas? En este contexto, y como dice la mesa, bienvenidos los agonistas de GLP-1 en la cardiología. Las guías de todas las sociedades científicas así lo recomiendan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mason. Excelente. Y me voy a permitir una pequeña reflexión antes de dar yo mi charla y de pasar al final. Es que hay algo que una vez me dijeron que es más difícil que aprender, que es desaprender. Cuando uno aprende algo y tiene que aprender otra cosa, nos cuesta más que aprender algo de cero. Y creo que esto que vos dijiste que es un patear el tablero es un cambio de paradigma. Entonces, creo que es una cosa muy importante donde realmente reducir eventos cardiovasculares en estas drogas es un antes y un después. Y yo voy a hablar un poco, tomar
un poco siguiendo lo que vos decías, y los invito a poner la presentación. Y también un trabajo nuestro de hace unos años, donde hicimos una encuesta a 414 cardiólogos de la Argentina, en la cual nosotros pensábamos una hipótesis. O sea, esto surgió a partir de que nos invitan a dar una charla, y entonces decíamos, bueno, ¿cómo tratamos los cardiólogos la diabetes? Y a partir de eso yo digo, pero los cardiólogos tratamos la diabetes. Los cardiólogos tratamos la hipertensión, tratamos la dislipemia, tratamos tal vez un poquito el tabaquismo, pero tratamos la diabetes. Y entonces salimos a hacer una encuesta que la contestaron 414 cardiólogos, y lo que vimos es que el 58% de los cardiólogos decía que no trataba a los pacientes diabéticos, que lo derivaba a otro especialista. Y una patología que está en el centro de la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular, no lo tratamos quienes nos ocupamos de la enfermedad cardiovascular. El 22%, o sea que más de 3/4 de los pacientes, si juntamos eso, solamente usaba metformina, y si había que agregar otro hipoglucemiante oral o alguna insulina inyectable, solamente el 3% de los cardiólogos. Entonces yo decía, bueno, listo, esto debe tener para mí una hipótesis, y es que esto sucede porque tratamiento intensivo, como lo mostró el doctor Siniaski, el tratamiento intensivo de la diabetes no reduce eventos cardiovasculares mayores, pero cuando le preguntamos a los cardiólogos por qué no trataban los diabetes, es porque las primeras respuestas es porque no lo sabe hacer. Porque no sabe usar insulina, porque no sabe usar hipoglucemiantes orales, y muy lejos y muy detrás, porque cree que no es su responsabilidad, falta de tiempo, ¿no? Un poquito de trato integral, y un poquito dijo que porque cree que no tenía eficacia cambiar en la reducción de efectos cardiovasculares. Y a mí estos resultados me parecen muy esclarecedores acerca de qué es lo que pasa. Y una de las principales cosas que a mí me resulta muy interesante en cómo nos manejamos los médicos y cuál es la metodología de desempeño de los médicos, que tiene que ver con la inercia clínica. Esto se hace así porque a mí me enseñaron que se hace así, y que el que me enseñó, no sé quién se lo enseñó, pero me lo enseñó quién era mi referente, y nos cuesta ir cambiando. Y esto está muy estudiado, y cada vez más estudiado desde lo sociológico y desde lo conductual en la medicina y en muchas otras ramas del conocimiento. Y yo siempre pienso, cuando trato a mis pacientes, cuando interactúo con colegas, que creo que la formación integral siempre creemos que es el 10. ¿Cómo te fue en el examen? Me saqué un 10, ¿cómo sabés? Pero el desempeño final no tiene que ver solamente con el conocimiento, tiene que ver con la convicción de lo que yo hago, con qué empeño lo llevo adelante, y tiene que ver con habilidades, skills. Tal vez en inglés se usa con más diferenciación lo que es el saber, to know, from skills, las habilidades, y nosotros no le damos tanto el apunte a eso. Pero yo puedo saber mucho algo, pero no puedo saber cómo hacerlo. Entonces yo en los próximos minutos voy a tratar de no hablar del conocimiento, porque hablaron mis colegas en forma excelsa, pero sino tal vez de llevarles un poco de ayudarlos a la convicción y a ganar habilidades en la implementación del uso de estas medicaciones. Entonces, creo que la primera habilidad que tenemos que saber los cardiólogos es elegir a qué paciente le vamos a indicar esta medicación. Para lo cual, yo traigo la clasificación de diabetes. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver en los próximos minutos, estos fármacos son muy seguros cuando los usamos en la población adecuada y con los criterios de selección adecuados. Entonces, como en todas las drogas, eso es primordial. Entonces, yo me voy a focalizar en el uso de esta medicación en pacientes con diabetes tipo 2, donde la fisiopatología es una pérdida de la secreción de insulina por la célula beta en un contexto de insulinoresistencia en general. ¿Está bien? Entonces, ¿y por qué lo digo esto? Porque muchas veces creemos que el paciente que empieza o debuta con su diabetes de grande es por la edad un diabético tipo 2.
Y clasificarlo bien al paciente es fundamental, porque si tenemos un paciente que tal vez tiene 50 años, pero es delgado, no tiene otros signos de insulinoresistencia, tenemos que pedir que tenga alguna forma de forma específica de diabetes, ¿no? Y que no sea exactamente un diabético tipo 2. Entonces, primero, estar seguro ante qué tipo de diabetes estamos. Y después, entender un poco cuáles son los efectos adversos. ¿No? Yo no puedo usar algo si no sé cuáles son sus efectos adversos y cómo manejarlos. Entonces, primero vamos a hablar de los efectos adversos gastrointestinales, que los englobé con los efectos adversos relacionados con la vesícula. Y el concepto que quiero dejarles de esto es que son efectos adversos que no tienen consecuencias graves a largo plazo, que no tienen consecuencias en cuanto a que nos va a hacer algo que va a dañar al paciente, sino pueden ser un poco molestos, y que en general el efecto gastrointestinal más común son las náuseas, la diarrea, los vómitos y el desarrollo de problemas de cálculos biliares a nivel de la vesícula. Pero que todas estas molestias, todas estas dispepsias que se producen, se ven que van disminuyendo y que se va generando taquifilaxia a lo largo del tiempo, por lo cual el paciente que lo tolera, que haciendo la dieta, espaciando la comida, cosas que también buscamos que sucedan en estos pacientes, que son coadyuvantes al descenso de peso, al paciente le van a terminar viniendo bien. La otra complicación que se observó en el SUSTAIN 6 es la retinopatía diabética. Y esto no es algo que haya sido observado por primera vez con los agonistas de GLP-1. El aumento de la retinopatía diabética precoz también se vio en el DSCT, un estudio de tratamiento intensivo con insulina, y que se veía que en los pacientes en los cuales se reducía rápidamente o precozmente, muy fuertemente la glucemia, en corto tiempo de tiempo desarrollaban retinopatía diabética más rápido. Pero lo que se vio con esto a lo largo del tiempo es que el beneficio que se alcanzaba en el control de la glucemia ampliamente superaba el riesgo de una retinopatía diabética precoz. ¿Y qué pasa con esto? Yo creo que esto tiene un poco que ver con cómo evaluamos inicialmente a nuestros pacientes, y qué es lo que nos dicen las guías de la Sociedad de Diabetes, es evaluar por complicaciones potenciales y condiciones comórbidas. Y esto, ¿cómo nosotros podemos evaluar todo esto y estar al tanto de cuando el paciente vamos a indicar una medicación, saberlo? Y básicamente considerando cuáles son los estudios que le tenemos que pedir basalmente a cualquier paciente que atendemos en el consultorio, y estas son el protocolo de atención que usamos nosotros en la unidad cardiometabólica, cuando trabajamos con el doctor Yunta. Y fíjense que la ecografía abdominal para detectar la presencia de hígado graso y un fondo de ojos para saber si ese paciente tiene retinopatía diabética son estudios que pedimos de rutina en la primera consulta. Entonces, yo sabiendo si mi paciente en prima facie tiene retinopatía diabética y si mi paciente, cuando le hago una ecografía abdominal, tiene presencia de cálculos en la vesícula, la verdad es que estas dos complicaciones prácticamente las estoy dejando de lado en un primer momento. Y por último llegamos a las complicaciones más importantes y a la que más tenemos los cardiólogos, y creo que es la barrera más grande que nosotros tenemos para implementar estos tratamientos. ¿Qué son? El miedo a la hipoglucemia. ¿Por qué? Porque es como ontogénico en nuestra formación tenerle miedo a la hipoglucemia en los pacientes en los cuales usamos hipoglucemiantes. Pero como dijo el doctor Siniaski, la hipoglucemia que se produce en los agonistas de GLP-1 no se produce hipoglucemia. ¿Por qué? Porque el descenso de la glucemia depende de la presencia de glucosa. Entonces, de por sí no va a producir hipoglucemia. Entonces, básicamente, ¿esto por qué a qué se debe? Es porque los agonistas de GLP-1 no afectan la secreción de glucagón. Entonces, el paciente puede mantener sus condiciones para evitar la hipoglucemia, sus mecanismos compensadores, a pesar de la presencia de los agonistas de GLP-1. Y si nosotros vamos a ver cuáles fueron en el estudio líder los pacientes que tuvieron más hipoglucemia, fueron aquellos tratados con placebo que aquellos tratados con liraglutide. Y cuando nosotros miramos globalmente en todos los estudios, la tasa de hipoglucemia fue realmente muy baja y prácticamente cero en los pacientes que estaban en monoterapia. ¿Qué quiere decir esto?
que la hipoglucemia no fue dependiente de la presencia de agonistas de GLP-1, sino cuando se produjo en los otros estudios era dependiente de los otros fármacos. ¿Y por qué esto es importante? Porque la hipoglucemia se asocia a mayor mortalidad cardiovascular. Entonces, tener fármacos que sean seguros desde la génesis del desarrollo de hipoglucemia disminuyen el riesgo de mortalidad cardiovascular y de mortalidad total. Esto es como haciendo un paralelismo con los anticoagulantes, es como tener anticoagulantes que no produzcan sangrado. Entonces, podemos comparar exactamente un hipoglucemiante que no produzca hipoglucemia con un anticoagulante que no produzca sangrado. Y si nosotros miramos estos gráficos, que no se los puse para que lo vean porque es un montón de información, pero que este trabajo, Fernando Kevin, está publicado ahora, el preview ya está publicado, lo pueden encontrar en Diabetic Therapeutics. Básicamente en verde van a encontrar aquellos pacientes en los cuales el riesgo de usar estos fármacos es muy bajo y son pacientes diabéticos tipo 2 que ya están con metformina o pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida que estén o no con metformina, o si ya están con metformina como segunda línea. Y en rojo aquellos pacientes en los cuales es una diabetes tipo 1, tienen un deterioro muy severo de su función renal, o son pacientes que tienen antecedentes de un cáncer tiroideo o una retinopatía muy avanzada, tal vez. Pero claramente lo que quiero decir es que la gran mayoría de nuestros pacientes que vemos como cardiólogos son drogas en que son muy seguras usarlas. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Básicamente lo que quiero, le voy a pedir a la cámara que me acompañe, lo que quiero es usar y enseñarles a ver cómo usar la lapicera de semaglutide, que es realmente muy sencillo. Entonces, la lapicera viene con agujas descartables que vamos a descartar luego de cada uso. Abrimos la lapicera, abrimos la aguja, la colocamos y vamos a ver que tiene una marquita que es, en este momento está diciendo 0, si me acompañas un poquito la cámara, vamos a ver que ahí dice 0, y voy a girar un punto hasta la primera marquita, donde en esa marquita lo que voy a hacer es descubrir la aguja y presionar lentamente para ver que haya una gotita de medicación que sale por la aguja. Una vez que esto se produjo, yo voy a mi dosis que elijo, que es mi dosis de inicio, que es donde debemos empezar, que son 0,25, y ya estoy en condiciones de aplicar la medicación. Entonces, ¿cómo aplicamos la medicación? A nivel del abdomen, en un pellizquito, yo voy a utilizar una pelota y se aplica la medicación y presiono el gatillo. Entra la medicación, espero 6-7 segundos. ¿Para qué? Para que esto se disuelva entre el tejido graso y no se pierda. Al sacar la aguja, suelto y retiro la aguja. Tapo la aguja, la descarto, guardo en la heladera mi medicación y la voy a volver a usar dentro de una semana. ¿Y ustedes saben qué es lo más fabuloso de todo esto? Sigamos viendo las manos, que después de un tiempo de usar la semaglutide, ¿vos sabés cómo terminó esta pelotita? Terminó como esta pelotita más chiquita. Uno de los beneficios adicionales que tiene el uso de semaglutide no solamente es controlar la glucemia, sino también nos transformó a la pelotita en unos kilos más chicos. Así que espero que les haya quedado claro cómo utilizar la medicación y que creo que es terriblemente fácil. No es mucho más difícil hacer esto que yo les acabo de mostrar que tomar un comprimido. Solamente lo que tenemos que hacer es perder un poco de miedo, vencer nuestras barreras, estar convencidos de cuál es el tratamiento mejor para nuestro paciente y así seguir nosotros avanzando en el cuidado de la salud cardiovascular de nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno,
Ahora los invito a, no sé, a las preguntas y le quiero invitar al público, Sí. a que nos haga sus preguntas, ¿no? Que me parece que es muy importante. Sí, una pregunta que suele hacer mucho los colegas, te aprovecho Nacho que algo hablaste, bueno, ¿cuál es la dosis de inicio? ¿Cómo debería ser la titulación? ¿Y qué pasa si el paciente ya viene aplicándose otro agonista, por ejemplo, de aplicación diaria? Bien, la dosis de inicio son 0,25 miligramos una vez por semana. Lo que se recomienda y que nosotros recomendamos en el consultorio es aplicarlo, esto se puede aplicar una vez por semana cuando vos quieras, ¿ok? Planteemos así, una vez por semana cuando vos quieras, lunes, martes, miércoles, el día que a vos te guste. Nosotros en general tratamos le decimos a los pacientes que si lo hace un jueves para que venga antes del fin de semana para asegurarnos que tenga una buena concentración. Si bien una concentración durante toda la semana es óptima, el fin de semana uno tiende a comer un poquito más y eso es algo que hacemos habitualmente. Durante las primeras 4 semanas se aplica la misma dosis, 0,25 microgramos, y si a las 4 semanas de aplicarse, es decir, al mes de estar con la misma dosis, no tuvo problemas, lo está tolerando bien, ahí subimos a 0,5 miligramos de vuelta una vez por semana. Con respecto a si el paciente viene tomando otro agonista de GLP-1 de aplicación diaria, lo que hacemos habitualmente es empezar también de la misma forma. Es decir, tal vez vos me decís, bueno, pero tenía una dosis más alta. Pero bueno, para ver la tolerancia y la titulación empezamos igual. O sea, el paciente venía con 1,8 de liraglutide. Bueno, sale con el 1,8 de liraglutide. El día que no se lo pone, empezamos con 0,25 igual y vemos cuál es la tolerancia del paciente, que en general lo toleran, si ya venía con otro agonista, lo toleran en forma espectacular, no hay ningún problema, y hacemos la titulación igual. Yo quería hacer un comentario sobre eso que me pasó con algún paciente, como decía Nacho, que tenía intolerancia, entonces prolongué el tiempo de 0,25. Inclusive me ha pasado a algún paciente de tener que bajar de 0,50 a 0,25, lograr la adaptación, la mejor tolerancia y subir a 0,50. Sí, ese es el esquema convencional, digamos. Obviamente, me ha pasado de pacientes que están con 0,25, como vos decís vos, le prolongás el tiempo, se produce esta taquifilaxia, lo tolera, y algunos pacientes andan muy bien con 0,25. La otra es con respecto al cuando uno hace el cambio de, por ejemplo, el IRA, Sí. que a veces pasa, el paciente está con dosis altas de liraglutide, una dosis terapéutica de 1,8. A veces lo que hice es acelerar un poco el cambio a 0,5, por no esperar las 4, sino hacerlo en las 2 semanas, porque puede haber cierto desbalance en el control glucémico. Pero bueno, también es algo que cambia paciente a paciente. Sí, uno lo va viendo. También hay pacientes en los cuales tal vez vos les cambiaste la dosis y venían con una dosis y cuando cambiás a semaglutide te dicen que tal vez antes habían generado también más apetito y que ahora empiezan de vuelta, pierden el apetito, bajan de peso y los pacientes ganan una pérdida de peso adicional. La respuesta en muchos casos es muy individual. Es muy variable, hay que analizar cada paciente de forma individual. Hay un colega, que pregunta, ¿qué pasa si el paciente se olvida una dosis de aplicación? Bueno, eso depende de la cantidad de días que pasaron. Si está dentro de las 48 horas, el paciente podría mantener el esquema y si no, retomar la semana siguiente. O sea, depende de la cantidad de días que pasaron entre la dosis que perdió y cuándo le toca la próxima. Exacto. Y Dani, yo te quería preguntar, ¿esta medicación se podría utilizar en un diabético, que es de todos los días, en un diabético que tiene la hemoglobina glicosilada controlada? ¿O solo es para los pacientes que tienen hemoglobina glicosilada elevada? Bueno, si uno analiza las guías europeas o las guías de LADA, en los dos casos dicen que la indicación es independientemente, que está relacionado con el riesgo del paciente y es independiente del nivel de glicosilada por los efectos pleiotrópicos que tiene. Yo tengo experiencia personal en varios pacientes con una glicosilada menor de 7, pero pacientes de muy alto riesgo, con cirugía de revascularización, inclusive algunos con índice de masa corporal elevado, pero con glicosilada controlada. Como dijo Nacho, ninguno tuvo hipoglucemia
tuvo un aumento muy discreto de la glicosilada, pero encontré ciertos efectos positivos, por ejemplo, caída de proteína C reactiva, caída de peso corporal, y bueno, con ciertas cosas que no se pueden demostrar, ¿no? Que sabemos que el fármaco tiene efectos antiinflamatorios y antieteroscleróticos que no lo podemos evidenciar, pero bueno, la evidencia de los estudios científicos la vimos. Yo creo que en ese sentido, Walter, creo que el concepto es ¿por qué se produce la diabetes? ¿Por qué se produce la hipertensión arterial? Podemos hablar una hora de los mecanismos fisiopatológicos que nos lleven a eso, pero íntimamente yo creo que hay un montón de cosas que todavía no sabemos y que el problema no es la glucemia. O sea, la glucemia, la hiperglucemia, es la consecuencia del problema. Donde nosotros, cuando miramos esto que vos llamaste el cambio de paradigma de la mirada glucocéntrica, es empezás a ver de tratar la consecuencia para tratar, no te puedo asegurar que sea la raíz, pero algo que en la escala de causalidad está mucho más abajo. Entonces, creo que el punto no tenemos que mirar tanto la hemoglobina glicosilada para indicar o no indicar. Tenemos que mirar la hemoglobina glicosilada para saber que nuestro paciente está dentro de las metas. Te voy a hacer un paralelismo. ¿Yo para qué miro la velocidad de mi auto cuando me voy de vacaciones a la costa? Yo no la miro para saber a qué hora voy a llegar a la costa. Yo la miro para saber que no me paso del límite de velocidad. Entonces, para eso miro la hemoglobina glicosilada, para saber que estoy abajo de 7, que estoy dentro de donde tengo que estar, no porque esté desesperado por llegar a la costa. Entonces, yo tengo que mirar la hemoglobina glicosilada para saber que estoy bien, pero a mí lo que me importa es llegar bien. Y llegar bien es que mi paciente no tenga eventos cardiovasculares. Y esto es manejar con prudencia. O sea, usar drogas que reducen la mortalidad cardiovascular es como manejar con prudencia. Porque si tengo un comportamiento adecuado, tengo más chances de llegar a destino bien. Entonces, y miro la hemoglobina glicosilada para saber que no me van a hacer una multa y que no estoy manejando mal. O sea, ¿para qué? Para saber que estoy dentro del rango donde no voy a tener complicaciones de microvasculares. Ahora, a propósito, vos marcaste muy bien que era muy importante seleccionar al diabético, seleccionar al paciente. Acá pregunta un colega si vos tomás en cuenta el tema de que si el paciente tiene sobrepeso u obesidad para elegir alguno de los fármacos nuevos antidiabéticos en tu consultorio. Definitivamente. Creo que, como te decía antes, el sobrepeso. ¿Qué es el sobrepeso? ¿Es estar gordo? No, el sobrepeso no es estar gordo. Es guardar más energía de la que podés almacenar. ¿Vos guardás bidones de nafta en tu casa? No, porque pueden explotar. Nosotros tenemos la grasa, es fisiológica. Y la grasa la tenemos porque es nuestra reserva de energía. Pero vos no guardás bidones de nafta en tu casa. ¿Por qué? Porque es peligroso, nos pasa lo mismo. Entonces, probablemente ese sobrepeso no es una cosa más dentro del síndrome metabólico. Probablemente esté en la génesis del síndrome metabólico. Entonces, ayudarnos a reducir de peso, yo creo que es tratar, tal vez, estar más cerca de tratar, tal vez, la causalidad de todo este proceso inflamatorio y no la consecuencia. Yo quería hacer un comentario, si... Por supuesto. No, que es, cuando elegimos este tipo de fármacos, tenemos la opción de los inhibidores LGT2, y creo que tiene indicaciones muy claras y precisas y diferentes, ¿no? Yo, por eso quiero rescatar lo que comenté del estudio Capture. Por lo menos desde el punto de vista ambulatorio, la mayoría de los pacientes con enfermedad cardiovascular es aterosclerótica. Exactamente. Y por lo menos quizás un poco sesgada la población, no estamos analizando población que esté internada, sino ambulatoria, donde la prevalencia de insuficiencia cardíaca es 2.4%. Y también sabemos que hay pacientes en prevención primaria de alto riesgo, por ejemplo, con aterosclerosis subclínica marcada. Yo de rutina busco placa aterosclerótica, Nacho lo sabe,
y en general pido score de calcio, y he encontrado pacientes con diabetes tipo 2 que no tuvieron evento, pero que tienen un score de calcio altísimo con un burden de aterosclerosis muy marcado, y donde en este caso los GLP-1 funcionan bien, a diferencia de los inhibidores SGLT2, que sabemos que tuvieron un efecto neutro en prevención primaria. Entonces creo que el espectro es más amplio y tenemos que saber elegir, como dijo también Nacho, el paciente diabético de muy alto riesgo aunque no tenga evento. Exacto. Y aplicar el mecanismo antiaterosclerótico. Tenemos una pregunta más, Nacho, para poder hacer. De acá del público pregunta, bueno, no sé, el que quiera, porque claro, tenemos una visión no glucocéntrica, pero muy cardiocéntrica. Entonces pregunta, bueno, ¿qué hay sobre el beneficio renal también de estas medicaciones? ¿Qué me puedes decir, Daniel? Sí. Bueno, lo que está demostrado, por lo menos en la mayoría de los estudios, como el líder de Sustain 6, es que hay una franca disminución de la albuminuria, micro y albuminuria y proteinuria. Sin embargo, el último estudio, el Amplitude, que fue hecho con un derivado de Xenatide de acción prolongada, también demostró mejoría o disminución en la progresión de la enfermedad renal, concretamente en el CRIES de creatinina, por un mecanismo antiinflamatorio. En este momento hay estudios ongoing con semaglutide apuntando directamente a puntos finales renales. O sea que la duda es si es solamente un mecanismo antiinflamatorio que disminuye la proteinuria o si además hay algún mecanismo de nefroprotección más amplio. Si me permitís, un comentario sí, claro, muy corto, que es una cosa que creo que tiene que ver mucho con nuestra práctica profesional como cardiólogos. Estamos acostumbrados a mirar la función renal solamente mirando la creatinina. Y creo que otra de las cosas que nosotros le pedimos a los pacientes en su primera evolución es una proteinuria de 24 horas y una microalbuminuria. O sea, mirar la función renal solamente mirando la creatinina es como hacer una evaluación cardiovascular solamente haciendo una ergometría y sin mirar la función ventricular. Entonces, creo que también eso es un cambio del paradigma donde esto nos tiene que llevar a la práctica clínica. Aparte, una cosa que no comenté es que el rango de pacientes de acuerdo a la función renal es mucho más amplio. Okay. O sea, inclusive podemos usar semaglutide en pacientes que están en fase prerrenal, cosa que no podemos hacer en esos pacientes no se utilizan inhibidores SGLT2, que fue un criterio de exclusión de muchos de los trials. Bueno, los felicito, les agradezco muchísimo. Le agradezco mucho al laboratorio Novo Nordisk por apoyarnos en esta experiencia de Cuore, que no es de un día, son 9 días, todavía nos queda una semana donde tienen más de 120 charlas on demand en la plataforma, talleres. Los invito a votar por el mejor caso clínico del concurso de mejores casos clínicos y los dejo ahora en compañía de los colegas que van a seguir con un segundo taller y los esperamos también el lunes de la semana que viene a partir de las 5 de la tarde para una entrevista con el Chaparretegui, campeón olímpico en Río, subcampeón olímpico, donde vamos a hablar de cómo identificar talento y cómo generar valor humano. Muchas gracias, los esperamos.